aquí queremos abrir el ejemplo que habíamos abierto, que se llama Small Worlds. Está en la sección de redes, ¿no? Entonces, vamos a empezar a revisar. El código, ¿no? Directamente. Ya más o menos vimos qué era lo que hacía. Nos tira o construye una latiz regular, y a partir de esa latiz regular va a ir construyendo una de mundo pequeño, haciendo la reconexión de las aristas. Entonces, no es un programa tan sencillo como los que habíamos visto anteriormente, ¿no? Tiene varias cosas aquí. De entrada, la forma en la que está calculando el clustering y la longitud media de camino no está tan trivilíneo, ¿no? Entonces vamos revisando pedazo por pedazo. Ya habíamos visto el setup, ¿no? Que se ponía un número muy grande. Cómo son las tortugas en este caso, pues son nodos, tienen posición fija, y estas propiedades, ¿no? El coeficiente de clustering de la latiz, la longitud media de camino de la latiz, y la cantidad de aristas que se están reconectando, etcétera, ¿no? Entonces este es el procedimiento principal, que es el rewire one. Aquí todavía no está el go, ¿no? Entonces rewire one, ¿qué es lo que hace? Si hay tortugas que no son nodos, entonces vuelve a correr el setup, ¿no? Eso es una cosa como de control, esta parte, ¿no? Que por cómo se están creando, como primero se hace un setup y luego otro, podría ocurrir, ¿no? Entonces esa parte se asegura que todas las tortugas representen de veras nodos, y ya, ¿no? Luego este rewire one, aquí empieza un poco la parte confusa, porque por un lado se llama rewire one, la función está completa, y por otro lado, o ese método, y por otro lado esta variable booleana también se llama rewire one, ¿no? La diferencia pues es ese símbolo al final. Entonces esa booleana se va a volver verdadera y el rewire all se va a volver falso. Entonces se le va a llamar localmente potential edges a los links con que tengan rewire falso, ¿no? Que no hayan sido reconectados. Si esos aristas potenciales son no vacías, es un conjunto no vacío, a eso se refiere esa expresión, ¿no? De any. Eso es lo que está preguntando, es si el subconjunto de agentes
por el que le estamos preguntando es vacío. Entonces, si este potencia leches es no vacío, entonces se le pide a uno de ellos que su nodo final se va a llamar nodo 1, ¿no? Este end 1 es el extremo, uno de los dos extremos de la arista. Esta end 1 es la primitiva con la que se llama eso, y a ese le vamos a llamar node 1. Y se cuentan los enlaces que se tienen con los vecinos, ¿no? De ese lado. Si eso es más pequeño que el máximo que puede haber, que es el número de nodos menos 1, entonces el nodo 2 de la arista va a ser una de las tortugas que tenga una de las tortugas cuyo que no sea el extremo 1 y que no esté directamente enlazado al nodo 1, ¿no? Y si se le pide al nodo 1 crear un link con el nodo 2, ¿no? El chiste es quién va a ser el nodo 2. Se le pone un color y se le la variable booleana rewired vuelve a ser verdadera, ¿no? Se le suma 1 al número de veces que se ha reconectado esa arista, y de lo contrario se muere, ¿no? Sale del sistema. Y aquí está otra vez do calculation, update plot, y se manda un mensaje en todo caso que todos las aristas tienen han sido reconectadas al menos una vez, ¿no? Y eso es cuando le picamos aquí al rewire one, ¿no? Cuando todas son todas se reconectan al menos una vez, tendría que mandar ese mensaje, ¿no? Ahí está. No se ve aquí, déjenme ver si puedo mostrarlo. Y ahí está. ¿No? Todas las aristas han sido conectadas al menos una vez, ¿no? Y ahora me lo sigue mostrando. Ahí está. Ok. Pues ese es el rewire one. Luego viene el rewire all, que es reconectar todo de un jalón. Y aquí lo que hace es se cuentan las tortugas, y si hay tortugas que no son nodos, entonces se les da se le actualiza con el setup para que sean ahora sí nodos, ¿no? Luego se hace al revés que en la otra función. El rewire one va a ser falso y rewire all va a ser verdadero. Luego, si mientras no se tenga éxito, ¿no? Este éxito es otra variable booleana. Se le pide a los enlaces que mueran, y el número de reconectados va a ser 0.
En caso contrario, se le pide a los enlaces que si hay se tira un aleatorio menor que 1, entre 0 y 1, un flotante aleatorio entre 0 y 1, y es menor que la probabilidad de reconectarse, entonces otra vez se hace lo mismo, ¿no? El nodo 1 va a ser uno de las terminaciones de la arista, y se cuentan las vecindades, se escoge alguno que no sea el mismo y se reconecta, ¿no? O sea, es lo mismo de arriba, solamente que aquí se hace para todas, ¿no? Ese ask links es hacer ese mismo procedimiento para absolutamente todos todos los enlaces, ¿no? Y la condición de paro es la misma, ¿no? Y luego se hacen los cálculos y se actualizan las gráficas, ¿no? Ahora, do calculation es un tipo de función que en NetLogo se le llama un reportador, ¿no? Lo que va a hacer es guardar en algún lado de la memoria algo que le pidamos en una variable, y esa la podemos llamar en alguna de las funciones, ¿no? Eso se utiliza sobre todo para hacer algún tipo de gráfico o para exportar algún tipo de cosa específica que queremos cuando tenemos que setear experimentos grandes, ¿no? En este caso, pues se van a calcular las longitudes de camino promedio, y no me acuerdo si aquí mismo se hace el cálculo de clustering, pero bueno. Entonces, do calculation, se crea ahí una variable que es si están conectados o no, ¿no? Que es booleano connected, y se llama a una función que es find path length, ¿no? Que pues es preguntarle a todos los nodos a qué distancia están de mí mismo, ¿no? El número de pares conexos va a ser la suma de la longitud desde 0 a infinito, ¿no? De 0 a un número muy grande, de la distancia desde el nodo a todas las otras tortugas para todas las tortugas. El número de pares, si el número de pares conexos es distinto de el número de nodos por S mismo menos 1, es decir, n por n menos 1, entonces se va a hacer esto que está entre los dos cochetitos, ¿no? Que es poner la longitud media de camino como infinito, y decir que no están conectados, ¿no? O que no es conexa, más bien, la gráfica. Y luego de lo contrario, la longitud media de camino es la suma de la distancia de las tortugas a otras tortugas sobre el número de pares conexos. Y en todo caso se reporta como conexa, ¿no? Se reporta si está conexa o no, ¿no? Luego se corre, antes de reportar si está conexa o no, se corre el algoritmo para encontrar el coeficiente de acumulación, el clustering. Ahora, para calcular el clustering se utilizan varias funciones, dos funciones. Report
de alguna vecindad, ¿no? Report HUD. Si está en una vecindad, entonces lo que hace es reportar el nodo que está como en 1 y el nodo que está como en 2, sus vecindades, ¿no? Luego, ¿cómo se calcula el coeficiente de acumulación? Si todas las tortugas tienen más de un vecino, entonces el clustering coefficient es 0, y si no, se le llama total, se crea una variable local que se llama total, se setea a 0, y se le pide a los nodos que cuenten sus vecinos, ¿no? Si tienen menos o igual que 1, entonces el coeficiente de clustering queda indefinido, y de lo contrario se cuentan los vecinos, ¿no? Y HUD van a ser los vecinos, y el node, el coeficiente local de clustering va a ser, decir, de ese nodo va a ser 2 por los links de la vecindad sobre los miembros de la vecindad por los miembros de la vecindad menos 1, ¿no? Es decir, se hace localmente. Y luego el total es el total más ese que se acaba de calcular, y el clustering coefficient de toda el coeficiente de clustering de toda la red va a ser ese total promediado por los nodos que tienen más de un vecino. Este es el algoritmo para encontrar las longitudes de camino. Implementa un algoritmo que hizo Floyd Warshall para encontrar los caminos más cortos. Decíamos que puede haber algún tipo de redundancia si hubiera más de una geodésica que conecta esas cosas, ¿no? Entonces hay que ser cuidadosos, y este algoritmo pues es más o menos rápido, ¿no? Pensando en que esto lo tenemos que hacer cada paso de la simulación. Entonces se le pide a los nodos que llamarle distancia a otras tortugas a una lista vacía. Luego se da se crean estas variables locales IJK, nodo 1, nodo 2 y cuenta de nodos. IJK van a ser números y se inicializan en 0. Nodo 1 y 2 van a ser alguna de las tortugas cualesquiera, y el conteo de nodos pues es simplemente saber cuál es el total de nodos. Luego se va a correr sobre la i desde 0 hasta todos los nodos. J es 0, y mientras J otra vez se corre en toda la lista de nodos, se pone nodo 1 va a ser la tortuga i, nodo 2 va a ser la tortuga j. Si i es igual a j, entonces se le pide al nodo 1 que su distancia a otras tortugas sea 0, ¿no? De lo contrario, entonces si entre los dos hay un enlace, entonces la distancia va a ser 1, ¿no? Este es LPUT. De lo contrario, ¿no? Es decir, si no está conectado con nadie, entonces la distancia va a ser infinita. Y se va al siguiente. Esta es la forma que no es muy agradable, ¿no? Pero esta es la forma general como en NetLogo se programa un ciclo de tipo for, aunque ese se llame un while, ¿no? Y ese es un problema un poco del lenguaje, ¿no? No hay ciclos for, pues no hay forma de hacer ciclos rápidos.
Y con el while hay que ser muy cuidadosos porque es muy fácil quedar atrapado en un loop infinito si programas mal un ciclo while, ¿no? Entonces aquí se hace con un ciclo while y ya, ¿no? Entonces ese es para esto, termina el ciclo aquí e inicia otro, se pone otra vez i igual a 0, j igual a 0 y se crea una variable de muda que también se va a inicializar como 0. Luego k, mientras la k sea menor que todos los nodos, es decir, se corre a k desde 0 a n, hacemos i igual a 0 y también se va a correr i desde 0 hasta n y j desde 0 hasta n, ¿no? Aquí vamos a correr sobre los tres índices y lo que se va a hacer es que esta variable muda va a medir la distancia entre los nodos k e i y j y k, ¿no? Y la va a sumar, ¿no? Va a sumar esa distancia. Y si eso es menor que la distancia de j a i, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que está haciendo? Agarra un nodo intermedio aleatorio y mide la distancia de esa trayectoria. Si esa distancia es más chiquita que la distancia que se midió en el paso anterior entre i y j, entonces se reemplaza ese valor de la distancia, ¿no? Sí, más o menos queda claro. Es un algoritmo en el que se hace un cálculo a priori y luego se corrige, ¿sí? Para no gastar tanta memoria de un jalón. Y luego, estas son operaciones sobre aristas. Primero está el wiredom, que lo que hace es que crea una arista entre la tortuga n y la tortuga n más 1 módulo n, ¿no? Make-Edge lo que hace es conectar dos nodos, ¿no? El nodo 1 y el nodo 2 que vienen dados aquí, ¿no? Es Make-Edge de la tortuga con las demás, con la n, ¿no? Y estas son las gráficas. Este highlight no me interesa demasiado, pero la parte que sí me interesa es o sea, esto lo único que hace cuando le damos highlight vamos a darle highlight y no, si le picamos con el ratón nos dibuja toda la vecindad, ¿no? Es decir, cuando tenemos nuestro latiz regular y le damos rewire 1, bueno, aquí por ejemplo está esta iluminada o esta o la que sea, ¿no? Y están iluminados todos sus vecinos. Entonces una arista, un nodo va a tener 4 vecinos. Cualquier nodo tiene 4 vecinos, ¿no? Cuando lo reconectamos uno, sigue teniendo 4. Sigue teniendo 4. 1, 2, 3, 4. También, pero ya no son contiguos en el circulito, ¿no? Entonces no estamos creando nuevas aristas. Siempre va a tener 4 vecinos. Aunque estos ya tienen más, ¿no?
Este ya tiene 5, ¿no? Entonces la longitud promedio de camino esta va a ser más pequeña. Este tiene, si notan, a ver, ahí está estorbando mi cabeza. Allí se ve. Aquí, esta cosa que subí, esto de aquí nos va a ir diciendo las propiedades de los nodos, que vamos señalando. Creo que no hay mucha forma de hacerlo un poco más grande, pero bueno, a menos que le pongamos aquí editar. Ajá, vamos a ponerle tamaño de fuente 20. Ahí está. Y vamos a jalarlo para acá arriba y vamos a ponerlo. Entonces el coeficiente de clustering local en este caso es 3 y la longitud promedio de camino es 3.15, ¿no? Si seguimos, por ejemplo, ya tiene longitud promedio de camino 2.5, este de acá 3, pero su coeficiente de clustering es 0.16, 0.3 de clustering y 2.8 de longitud promedio de camino, 2.7 y 0.3, ¿no? Ahí vamos viendo esas propiedades que determinaban a la red, ¿no? Aquí ya están todas conectadas y podemos ir viendo, ¿no? Este tiene clustering 0 y longitud promedio de camino 2.8. Eso de clustering 0 pues nada más es que es demasiado pequeño para los cálculos, ¿no? Pero bueno, pero digamos ya es un clustering muy pequeñito. Ahí está, ¿no? Y acá si lo dejamos varias veces, ahí va quedando, ¿no? Y en estos gráficos pues se va mostrando el coeficiente de clustering y la longitud promedio de camino y cómo se va distribuyendo con estas colas largas. De hecho aquí ya se desconectó esta parte, ¿no? Entonces ya nos mandó un indeterminado. Entonces este es el modelito que se llama Small World. Y vamos a ver el otro que es el de Preferential Attachment. Entonces ya más o menos habíamos visto qué es lo que hace. Va generando nuevas aristas y nuevos nodos, ¿no? Y se van a conectar de forma preferente a los que ya están conectados y que tienen alto grado, preferentemente. Y aquí reporta el número de nodos. Y ya puedo subir mi cara. Reporta el número de nodos y se pueden hacer más gordos con este resize conforme van ganando grado, ¿no? Entonces le damos setup y el nodo más gordo siempre va a ser el más gordo. O sea, lo que no va a pasar nunca es que el grupo pequeño de nodos gordos deje de ser gordo, ¿no? Ahí está, sigue siendo el mismo. Ese es más o menos el comportamiento de una red libre de escala, o de al menos de este algoritmo para generarlo, que es el de Barabasi-Albert. Aquí tenemos la distribución de grados, que es una
ley de potencias. ¿Cómo podemos estar seguros de eso? Pues se tiene que ajustar, pero aquí ya se ve una cola larga, ¿no? Entonces parece una ley de potencia, al menos, ¿no? Okay. Vamos al código. Ahí está. Entonces, primero viene el setup, y en el setup tenemos lo de siempre, el clear all y el reset ticks al final. Y en medio tenemos, otra vez vamos a hacer que las tortugas sean círculos para que sean nodos. Luego estas dos make node no body, ¿no? Es el primer nodo, no tiene aristas, y el segundo va a estar unido a la primera arista, ¿no? El Go es muy sencillo. Se le pide a los enlaces que sean de color gris, y se corren estas dos funciones, make node y find partner. Y nada, se reacomoda, y bueno, se pone se le suma uno al tiempo y se reacomoda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace makeNode? MakeNode es una función que su argumento es un nodo, ¿no? Entonces el primer nodo genera un nodo nuevo, ¿no? Entonces se crea una tortuga de color rojo. Si el nodo viejo no existe, entonces se crea si el nodo viejo sí existe, perdón, ¿no? Ese es distinto de nadie, ¿no? Entonces se hace un enlace con el viejo nodo de color verde, y se mueve hacia el nuevo nodo con 8 pasos, ¿no? Eso es lo que hace makeNode. Entonces si le damos setup, genera estos dos nodos, y go once crea un nuevo nodo, y si se fijan, ahora los dos nodos están más cerca del primero, ¿no? Este gris es el primer nodo, y este verde es la primera arista, y este verde es la nueva arista, ¿no? Esta es la nueva, y estas dos grises son las anteriores. ¿No? Entonces, este nodo tiene grado alto, ¿no? Ese nodo gordo sigue teniendo grado alto, ¿no? Cada vez más alto. Fíjense en el nodo gordo donde quedó, y sigue siendo más gordo, ¿no? Esa es un poco la idea. Ahora, ¿cómo se decide cómo crean esos nodos, no? O sea, aquí ya están, ¿no? ¿Cómo crea los nodos? Pues le nace uno, y se hace una arista entre esos dos, ¿no? Ahora, ¿a quién le toca que le nazcan nuevos amigos, ¿no? Que le nazcan nuevos compañeros? Piensen ustedes que puede ser el mecanismo, por ejemplo, en el que un científico va generando su grupo de trabajo, ¿no? Su red de colaboradores, ¿no? Entonces, ¿quién es el que más probablemente va a tener un nuevo colaborador? Pues el que ya tenía más colaboradores desde antes. Y esa va a ser la idea de Find Partner. Entonces, Find Partner no es una función, es un reportador. Y
ese pues va a ser simplemente uno de los nodos que están como extremo de la arista donde habita el nodo, ¿no? Y estos son nada más los de visualización, estos dos últimos, ¿verdad? Y ¿no? Los resize nodes lo que hace es que el tamaño del nodo va a ser la raíz cuadrada de el número de vecinos, ¿no? Entonces va a crecer el tamaño continuo conforme crece el número de vecinos. Y este layout lo que hace es hacer que se acomoden como un resortito, ¿no? Se van a acercar como 1 sobre el factor por o 7 sobre el factor o 1 sobre el factor, ¿no? Y el factor es la raíz cuadrada de los vecinos. Entonces, mientras más vecinos tienes, más juntos están. Y ya, ¿no? Y eso es todo. Ahora, ¿por qué se garantiza que los que ya tienen enlaces con otros nodos van a tener preferencia en los nuevos enlaces? Porque este Go no va sobre los nodos, sino sobre las aristas, ¿no? El make node corre sobre uno de los nodos, ¿no? Entonces se le pide a las aristas que se coloreen, pero el make node solo le pregunta a los que ya están, ¿sí? Y entonces los que ya están tienen más probabilidad de generar nuevas conexiones, ¿no? Vamos a ver después un modelito justamente sobre cómo se forman equipos de trabajo. Vamos a ver el ejemplo que viene en NetLogo y vamos a ver un ejemplo que hicimos yo y un colaborador para asesorar al área científica del Instituto Nacional de Geriatría en cuanto a la formación de nuevos equipos de trabajo. Ese problema lo platicaremos más adelante, pero bueno, mientras sigamos viendo esto. Se puede también correr continuamente. Y vamos viendo que el nodo gordo siempre es el mismo nodo gordo, ¿no? Y fíjense cómo está esta estructura como de estrellitas conectadas con otras estrellitas, conectadas con otras estrellitas. Ahí hay alguna suerte de fractalidad, ¿no?